con nosotros. Entonces, ese es como digamos, como el orden. Hoy pues tuvimos 3, esta es la cuarta y ya con esto finalizamos la jornada. Entonces, bueno, no sé, José, si quieres decir alguna cosa para luego ya que instalemos y le demos la palabra a la profesora Valentina. No, profe, ya pues somos 12 personas. Esto yo creo que podemos ir empezando. Igual pues ya comenzamos a grabar, luego publicamos la conversación en YouTube, la compartimos el enlace de la facultad también en vivo para que igual pues se pueda difundir toda la información que recojamos de acá. Sí, entonces, bueno, a todas las personas también veo aquí que hay algunos aquí ya conectados en Facebook. Entonces, la idea, pues, en esta quinto espacio de nuestro workshop, tengo el gusto, el agrado de presentarles a la doctora Valentina Haas Prieto. Ella es de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Ya tuvimos la oportunidad de tenerla a ella hablando sobre la mentoría y sobre todo en estos tiempos de pandemia, digámoslo así, en una de nuestras conversaciones sobre educación inclusiva. Conocemos de sus virtudes, conocemos de su capacidad de trabajo y amamos su trabajo, que hemos tenido la oportunidad, yo le decía desde la vez pasada, de estudiarlo, de compartirlo, de recibirlo. Y pues en estos días, gracias a este workshop, pues tenemos la oportunidad de compartir un poco más contigo, Valentina. También quiero invitar a las personas que están allí, no sé si antes de que ella empiece, alguien quiere pues como tomar la palabra para dejar como alguna expectativa, qué expectativas tenemos para este encuentro, para la sesión de hoy, y ya pues darle la palabra luego de ello a Valentina para trabajar esta primera sesión. La segunda sesión pues la tendremos la semana entrante de acuerdo con la programación. Y también recordar que estas actividades de este workshop lo que nos están permitiendo es construir nuestra agenda de investigación del año 2021. Entonces, muchos de los productos, de todas estas cosas que vamos a dejar, cartillas, infografías, preguntas, pues nos van a permitir organizarnos y organizar las actividades del centro de investigación en el 2021, que nos viene una época que nos reta bastante porque nosotros cuando hablamos de esta nueva normalidad, pues realmente pienso que la incertidumbre, como ayer también decía nuestro decano, es un espacio aún más grande que lo que tenemos hoy. O sea, no sabemos cómo va a ser, estamos pensando en los modelos de alternancia, estamos pensando en el trabajo colaborativo, pero realmente en este momento todo es incierto y así tenemos que seguir trabajando. Entonces, no sé si alguien, antes de darle la palabra a Valentina, quiere compartirnos sus expectativas frente a la jornada de hoy. Si quieres, Isabel, puedes hacerlo. Yo sabía que me iba a decir eso la profesora Marta. No, nada más de brindar todo el apoyo, toda la suerte, así que expectativas de ver todo lo que va a hacer la profesora Valentina. Ya conocemos cómo dice Marta su trabajo, así que esperando que nos pueda entregar y aprender cada día un poquito. Muchas gracias. Gracias, profesora Isabel, también desde Chile nos acompañas. Y no sé, Vanessa, ¿cómo estás? Vanessa? Sí. Hola, buenas tardes para todos. Gusto volvernos a ver. Bueno, yo creo que las expectativas de esta sesión y de las siguientes es seguir aprendiendo de este proceso de mentoría, de pronto acuñarlo un poquito más, conocerlo un poquito más y pues en próximas experiencias implementarlo, realizar un proceso de mentoría. Sería lo ideal, sería un objetivo muy bueno, un resultado muy bueno de esta sesión y pues nada, estar acá con una escucha activa, indagando siempre y pues tratando de aprender algo nuevo todos los días.
Gracias, Vanessa. Entonces, bueno, doctora Valentina, aquí ya te dejamos. Bienvenida, como siempre, a nuestra Universidad Surcolombiana. Bienvenida a nuestro país, así sea pues desde la distancia, y aquí estamos dispuestos a escucharte y a trabajar contigo. Muy buenas tardes, Marta, muy buenas tardes a cada uno, a cada una. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta tarde para Chile. Me parece que es tarde, pero un poquito más temprano para ustedes, y la idea es que se sientan tremendamente convocados. Este es un espacio de aprendizaje común. Esto es una instancia en la cual todos estamos convocados, invitados a participar, a exponer, a conversar, a hacer diálogo, a ser una comunidad que aprende. Por tanto, por favor, siéntanse en todo momento invitados para ello, y para eso vamos a tratar de favorecer que sea muy interactivo. Voy a empezar a presentarles. Voy a buscar para que empecemos. Nosotros vamos a empezar a hablar de mentoría. Lo primero, uno podría decir, bueno, ¿qué es eso de la mentoría? ¿Qué se entiende por mentoría? Entonces, lo primero va a ser justamente preguntarnos qué es la mentoría. ¿Se ve? ¿Colega, se ve? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, sí se ve. Lo que yo les voy a hablar hoy día tiene que ver con la mentoría como gran foco, y también vamos a hacerle un guiño a por qué la mentoría o qué nos podría entregar la mentoría en un proceso y una etapa tan desafiante como la que vivimos, una etapa tan plena en incerteza, donde, muy bien lo dijo Marta, la mayor claridad, certeza que tenemos es la incerteza. Y obviamente es una oportunidad para que nos vayamos preparando para ella. Ya se los adelantaba. Les planteaba justamente esto de qué es ser mentor, porque estamos hablando de una mentoría. ¿Con qué vinculamos esto de ser mentor o mentora? Si yo les planteara esa pregunta, ahí hay algunas imágenes que pueden tener vinculación o no, ¿con qué lo relacionarían ustedes? ¿Qué es un mentor? ¿O cuáles podrían ser sinónimos de un mentor o una mentora? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su rol? Los escucho. Bueno, pues desde mi proceso, como lo mencioné anteriormente, con la profesora Isabel estamos realizando un proceso de mentoría, ella es mi mentora. Entonces, pues, un mentor es aquella persona como que lo acompaña a uno en un proceso. Por ejemplo, en mi proceso es un proceso de inserción profesional, entonces es como un acompañamiento, un guía, eso. Muy bien, muy bien. Estoy aquí trabajando con la pantalla porque quiero poder verlos. De hecho, cuando hablamos de educación estamos hablando de un proceso humanizante, y por tanto me resulta súper importante poder ver vuestros rostros. Entonces estoy tratando de favorecer que pueda hacer tanto la presentación como lo que ustedes están. Ya nos compartían justamente este tema de ser un guía, es decir, alguien que me guiaría. ¿Qué más podríamos vincular con este tema de mentor? Fíjense que ahí las imágenes nos están propiciando temas distintos. La primera podemos ver como una relación de modelo, la otra con ayudar, empujar, la otra con cierto conocimiento, y la otra con un espacio. En la primera imagen podemos ver inmediatamente el tema de la experiencia junto con la juventud, porque se supone que una de las cosas que tiene el mentor, en diferencia del Nobel, ya que ambos son profesionales, ambos son colegas, es que uno tiene más experiencia que el otro, que es lo que le ayuda a poder acompañarlo, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas que podría sacar de las imágenes. Pero muy bien, Isabel, qué gran aporte. Efectivamente, ahí estamos viendo que hay un elemento importante que se vincula con la experiencia. Es decir, hay un conocimiento que al parecer la persona que hubiese transitado más o que hubiese tenido más posibilidades en ese sentido está queriendo mostrarle al otro. Muy bien.
Entonces tenemos este guía, tenemos un tema de experiencia. ¿Alguien más quisiera compartir su visión al respecto? Por supuesto que estamos absolutamente convocados, pero con plena libertad de hacerlo, ¿no? O tal vez lo podemos hacer. Valentina, es que aquí está la profe Magda, pero ella está escribiendo por el teléfono y por el chat, y lo mismo la profesora Yesenia. Entonces, ¿podrían usar su micrófono o para no decir yo lo que? Sería ideal. Yesenia, Magda, si pudieran usar el micrófono, pues como estamos poquitos en la sala, sería chévere. Hola, buenas tardes. Gracias, profe. Sí, era que me estaba apenas como organizando. El mentor acompaña, ¿no? El mentor es un par, es un par que hace un acompañamiento, un compartir de experiencias, ¿cierto? Que puede no solo realimentar, sino retroalimentar, ¿cierto? Y puede ayudar a construir con la persona acompañada. Es como la concepción que tengo del mentor. Muchas gracias, Magda. Qué interesante si miramos todo lo que tú nos has señalado, porque hablaste de acompañamiento, lo cual ya desde sola la palabra nos está implicando abrigar, nos está implicando algo que nos lleva a una emoción como bastante placentera, es decir, estar con alguien y alguien que efectivamente te va ayudando en este tránsito. Por otro lado, también todo lo que significa eso de lo que se señalaba anteriormente, del tema de la experiencia, de ir compartiendo algunos elementos. Así que lo agradezco mucho a cada uno y a cada una de las que participó. Vamos avanzando. Claramente, cuando hablamos de mentoría, hay muchas voces al respecto y hay algunas que nos lo pueden ir vincular, como nos dijeron anteriormente, con un tema de un consejo que viene de la experiencia, un consejo de alguien que sabe mucho más o de alguien que ha tenido más éxito. Entonces, de alguna manera se entiende que esa persona tiene las claves o ciertas claves que podría compartir, como también se dijo anteriormente, que nos va guiando, nos va dando ciertas señales. Sería tal vez, como si lo miramos desde una perspectiva actual, una especie de GPS. Tiene que ver con apoyo, con acompañamiento, claramente con un objetivo, porque hay un acompañamiento en pro también de lo que la otra persona quiere alcanzar o a lo que quiere llegar. Un entrenamiento, si pensamos en este proceso de convertirte, mucha motivación, muchas ganas, mucho de vamos, tú puedes. Consejos para que la otra persona, esta persona que está siendo acompañada, como muy bien se dijo, pueda ir logrando o ir perseverando en aquello que lo convoca. Vámonos desde una perspectiva súper puntual. Primero, cuando hablamos de mentoría, esta mentoría puede ser vista de dos perspectivas y de lo que ya se compartió, de alguna manera fueron vinculadas y fueron mencionadas tanto una como la otra. Primero tenemos una mentoría que está circunscrita a lo que sería la segunda etapa desde Marcelo y Valiant, que es la de la formación inicial docente. ¿Qué entendemos por formación inicial docente? Tiene que ver con el proceso o el tránsito que alguien hace para convertirse en profesor. Es decir, todos aquellos que estudian pedagogía están en esa formación inicial docente. Eso por una parte. Y por la otra parte tenemos la mentoría desde la perspectiva de los que se insertan ya siendo profesionales, comenzando en lo que significa su vida laboral, se insertan a una determinada institución educativa y entran como profesores nuevos, profesores noveles y principiantes. Vemos que la mentoría se relaciona con una, es decir, está presente en la formación inicial docente y está presente en lo que es la inserción profesional, la tercera etapa de la vida de un profesor desde el mismo Marcelo y Valiant. Pero si nos fijamos tan solo desde los colores, que tiene que ver con una forma de representación, no son iguales. Es solamente una similitud de un término que se utiliza para aludir a ambas.
¿Cuáles son las grandes diferencias desde la mentoría? Cuando yo estoy circunscribiendo esta mentoría a la formación inicial docente, en el fondo nos encontramos con un proceso en el cual un profesor, en este caso del sistema escolar, que sería el mentor, por lo menos desde cómo se llama en Chile, o en otras partes también el mentor es quien participa desde la institución se transforma en una persona recurso que va a ir apoyando el desarrollo profesional del profesor y la profesora en formación. Es decir, es una persona que se pone al servicio de otra para ir entendiendo lo que significa transitar. Ayuda y tiene un foco en que la persona pueda ir articulando la teoría, que es todo lo que vamos a ir aprendiendo desde los distintos saberes, lo que tiene que ver con lo curricular, lo disciplinar, lo metodológico, como ese saber que es bastante como más estructurado, es un bloque, se conecta y se aplica a la realidad con la práctica. Es decir, la teoría no se puede llevar a la práctica tal cual está, tiene que ser modificada porque la enseñanza, la educación es un proceso situado y por tanto no es lo mismo hacer clase en un determinado nivel que en otro, ni en una realidad ni en otra diferente. Entonces la idea también, como nos señala el mismo Marcelo Ivalian, es articular estas dos realidades y irlas vinculando con lo que realmente pasa, es decir, con contextos auténticos, con la realidad estudiantil. Por otro lado, ¿cuáles son los focos de la mentoría en la formación inicial docente? Algo no menor, que es la transición de estudiante a profesor. Volviendo también, cuando hablamos de las etapas desde el mismo autor, Marcelo Ivalian, él señala que la primera etapa, y no menor en la vida de un profesor, ha sido cuando fue estudiante. Yo no podría decir, pero ¿qué tiene que ver si en ese minuto no era profesor? Claro, no lo era, pero tuvo el modelaje, por lo menos por más de una década, de ver a un profesor, a una profesora, y con eso, día a día, se fue modelando lo que significaba el ser y quehacer docente. Por tanto, a diferencia de otras profesiones, todos los estudiantes tienen en la cabeza una idea de profesor y que van a constituir parte de sus teorías implícitas y sus creencias, que muchas veces puede ser que las juzguemos, que nos haya parecido que no fue adecuado en la manera en la que nos enseñaron, pero sí la realidad y la investigación nos muestra que en el momento de empezar a desarrollarnos o movilizar nuestros saberes como profesores, muchas de esas teorías y esas conductas vuelven a aparecer. Entonces, aquí hay un elemento muy importante, que esta mentoría también tiene que ser un gran articulador y un gran impulsor, que es como este profesor o profesora en formación transita de toda una mentalidad de estudiante a una mentalidad de un profesor. Por otro lado, ¿con qué también se relaciona? Con mediar y reflexionar para la construcción de un saber profesional. Convertirte en profesor no es simplemente ponerte un traje, convertirte en profesional de la educación implica todo lo que es un saber docente, aprender a mirar la realidad con los ojos de un profesor y de una profesora, aprender a entender lo que es esencial para poder propiciar aprendizaje, aprender a mirar a las personas, entender qué elementos se movilizan en pro de un aprendizaje inclusivo, de calidad, significativo. ¿Cuáles son las secuencias? ¿Qué es los recursos más adecuados en una u otra realidad? Por tanto, hay mucho que empezar a develar para poder realmente terminar desarrollándonos como profesor o profesora. Un último elemento también está vinculado con un saber experiencial del cual nos habla Zabalza. Haas también plantea aquello que es cómo vamos desarrollando un saber vinculado a conocimientos que nos da la teoría, pero también a la experiencia, que es donde van a empezar a tomar mayor fuerza y mayor realce, porque es justamente la experiencia donde todos esos saberes van a empezar a ser significativos y van a empezar a tener sentido para nosotros. ¿Por qué una experiencia multidimensional? Porque cuando alguien
empieza en este tránsito, está viviendo una dimensión desde lo profesional, lo que significa ser profesor, lo personal, quién soy yo, cómo me entiendo, cómo me visualizo como profesor, cuáles son mis actitudes, cuáles son mis grandes competencias, cuáles son mis desafíos. Por tanto, tiene que ver con muchos elementos que van a empezar a barajarse en aras de lo que van a ser esas experiencias. Pues, desde esa perspectiva, la mentoría, entendida como el acompañamiento que hace de este profesor al profesor en formación, tiene que ver con ayudarlo a develar todos esos elementos y ayudarlo en el tránsito. ¿Qué pasa por el otro lado? La mentoría desde la inserción profesional, cuando este profesor ya egresado, titulado, entra a trabajar, tiene otros focos. ¿Por qué? Porque este profesor ya pasó por este tránsito, ya está avalado que puede ejercer como tal. Pero eso no significa que está totalmente preparado, porque le va a tocar ahora, sin apoyos, con la total responsabilidad, enfrentar lo que significa la tarea docente. Ahora va a estar solo en aula. Las decisiones van a ser plenamente de él o de ella. Lo mismo que los costos que tengan sus grandes aciertos, como algunos errores o fracasos que pueda enfrentar. Esta es una etapa que se vive muy solo, porque por mucho que uno piense con gran romanticismo que es una etapa muy esperada, la verdad que cuando llega es una etapa bastante desafiante y bastante crítica. El profesor nuevo, el profesor novel, principiante, llega a la escuela con muchas ganas, pero en la escuela lo dejan bastante solo. Y el mismo Fulan dice aquello. Y eso tiene que ver con cómo lo vamos apoyando desde esta mentoría de inserción a que vaya desarrollando su autonomía como un otro, como un profesor que tiene ciertas características, que tiene ciertos paradigmas, que cree en algunos elementos por sobre otros, y también cómo eso lo va empoderando ante la comunidad escolar. Otro elemento que resulta tremendamente desafiante es cómo se le va ayudando a comprender la cultura escolar. Una cultura escolar que finalmente tiene mucho de un código que hay que descifrar, un código que permea todas las conductas, las acciones, las relaciones al interior de una comunidad, como nos dice Cortagen, pero que al mismo tiempo parece un iceberg o una capa de cebolla, donde hay muy poco que se ve en la superficie y hay mucho que queda escondido. Entonces, el Nobel, antes de pagar el costo de todo lo que significa aprender de esos códigos, es importante también que pueda ser acompañado para poder entender todo lo que está vinculado a la cultura escolar. Eso implica también comprender y aprender lo que significa el trabajo colaborativo de pares, centrado en la reflexión. Y allí los trabajos, todos los programas de mentoría para noveles tienen fuerte acento en lo reflexivo, puesto que la reflexión es la que en conjunción con la práctica nos va a permitir desarrollo personal, desarrollo profesional e ir perfeccionando nuestro actuar. Desde esa perspectiva, es muy importante otro elemento que tiene que ver la relación de este profesor Nobel o profesora Nobel con el mentor, que va a ser alguien que está, por lo menos desde la perspectiva chilena, certificado o está capacitado para trabajar como mentor y que puede ir acompañando, en este caso como Isabel, que lo hace muy bien, justamente a alguien que se está iniciando. El tema de los primeros años de ejercicio profesional, la literatura nos muestra que son años tremendamente decisivos. Uno, para que ese profesor o profesora decida si quiere quedarse en la docencia o termina desertando, lo cual desde las cifras no es un tema menor, porque muchas veces tenemos alrededor de un 33% de profesores que desertan del sistema, y eso trae consigo mucho esfuerzo personal, mucho tiempo dedicado a ello, además de lo que significa también desde la perspectiva económica, de haber depositado grandes energías
y grandes recursos para la preparación de profesores que finalmente no van a ir a renovar y oxigenar el sistema. Otro elemento que se vincula a esta mentoría de Nobeles tiene que ver con que los primeros años, la calidad de los primeros años es la que nos señala y nos, en el fondo, nos anuncia, predice cómo va a ser tu desarrollo profesional. Dicho en términos simples, si yo parto y me va bien en los primeros años, eso estaría anunciando que lo más probable es que yo tenga un desarrollo bastante centrado en el éxito. Si mis primeros años no son buenos, eso estaría mostrando, y así lo señala la literatura, que los años a posteriori van a ser tan complejos y no centrados ni en lo satisfactorio ni en los buenos resultados. Tiene también vinculación esta etapa de mentoría con todo lo que es el impacto en la configuración y reconfiguración de tu identidad. Porque si bien tú tuviste este desarrollo de la identidad desde el proceso inicial, la formación inicial docente, todavía ahí tenía mucho de romanticismo. Entonces, cuando ahora tú ya estás en vinculación con contextos reales, como lo dice Hastings, y con los alumnos, con la práctica, con todo lo que significa la realidad, muchos de esos sueños empiezan en el fondo, a negociarse con la realidad. Y por tanto, tú tienes que empezar a verte quién realmente eres, cómo eres como profesor y cómo eso significa posicionarte de pronto frente a cada una de las tareas y roles que nos corresponde a cada uno. Y finalmente es un periodo de tránsito en el desarrollo profesional. Desarrollo que es continuo. O sea, no termina aquí, ni terminó en la formación inicial docente, ni va a terminar cuando yo pase estos 3 o 5 primeros años como profesor Nobel, sino que este tránsito profesional dura toda la vida, porque siempre un profesor debe estar aprendiendo, como lo dice Freire. Ahora me voy a centrar en esos dos elementos que ustedes ven ahí, un balancín. La verdad que desconozco si ustedes lo nombran de otra manera. Si nos fijamos, ¿cómo están los balancines? Vemos semejanza, diferencia, porque tenemos un balancín hacia el lado de la formación inicial docente y tenemos otro balancín hacia la parte de los principiantes. ¿Qué podríamos decir de esos dos balancines? ¿Qué podrían comentar ustedes? ¿Qué les llama la atención? No se está viendo el balancín, profe. Ya lo voy a volver a poner entonces. Muchas gracias. Ya. Estoy hablando de este y de este. Les pregunto, ¿estas dos imágenes ahora las pueden ver? Sí, Valentina, ahora sí se ven. Esas dos imágenes, ¿son iguales, son diferentes? ¿Qué explicará cada una de ellas? ¿O por qué están posicionadas ahí? ¿O simplemente será un elemento decorativo dentro de la diapositiva como para ponerle un poco de imagen a tanta lectura y tanta escritura? ¿Qué creen ustedes? Profe Valentina, ¿será de pronto el posicionamiento o el tipo de relacionamiento en el caso de formación inicial docente entre el estudiante en formación inicial y ese mentor asignado en la institución educativa o dentro de otros estamentos? Quizás pueda ser esa relación, dónde está la carga o el énfasis, y en la mentoría y la inserción, pues como un balance quizás entre ambos, no sé, se me ocurre al ver las imágenes. Perfecto, Yesenia. Muchas gracias por tan importante aporte. ¿Qué es lo que muestra ese desbalance desde tu perspectiva en un caso y en el otro caso se ve más equiparado? Si pudieses profundizar un poco en esa muy buena idea que nos compartiste. Bueno, profe, pues pensaría yo como inicialmente en que en la formación inicial creo que la expectativa de pronto en los procesos de práctica pedagógica o práctica profesional, pues va mucho a que cuando el chico llegue a ese contexto de la escuela encuentre ese otro par
que pueda como ayudarle o mostrarle ese camino de cómo puede como desarrollar su práctica, comenzar ya a llevar todo ese aprendizaje teórico, incluso reflexión metodológica que se ha hecho en la universidad, a ponerlo en contexto real. Pero entonces yo siento que ahí el profe que está en la institución educativa, que no, o que recibe al estudiante o que nos recibe a nosotros, pues está puesto como quien te va a marcar esa hoja de ruta, a quien tú debes, digamos, de alguna forma alinearte, o como decimos acá en Antioquia, como pegársele a ese profe, cómo él lo hace para tú poder como adecuar tu práctica. Pero con relación al asunto de la inserción, ambos ya son profesores titulados, ambos ya tienen un acervo, un conocimiento, quizás un docente que te recibe y que está como tu mentor, que tiene una experiencia, un bagaje, pero creo que la forma de mirarse y de relacionarse entre principiante y mentor puede ser más de tipo horizontal, más de camaradería, más de colega, que la que se puede dar en formación inicial, donde el uno todavía tiene un posicionamiento distinto al del estudiante. Maravilloso. Creo que es imposible haberlo dicho de manera más clara y más precisa, así que muchísimas gracias por tan relevante aporte. Tú lo dijiste, efectivamente, y no voy a repetir porque estuvo muy bien dicho, aquí vemos en un lado un tema que tiene que ver con los roles y que tiene que ver con la responsabilidad. Cuando estamos desde esa mentoría, hay uno que es el responsable y eso lo pone desde otro nivel, no porque sea más importante, no porque signifique que estoy subestimando al otro, sino que tiene relación con su compromiso y su responsabilidad en el proceso. Y eso implica que, por ejemplo, en mi diálogo con a quien estoy acompañando, con el profesor en formación, si lo pensamos, por ejemplo, cuando yo haga retroalimentaciones en aras de ir aprendiendo lo que significa ser profesor, y desde lo que plantea, por ejemplo, Heron, yo en algún caso puedo ser tremendamente instructivo y puedo mandar, decirle, ¿sabe qué? Mañana la planificación me la hace totalmente de nuevo porque esta planificación no está bien. ¿Por qué? Porque es dentro del rol de guía, dentro del rol de mostrarle todo a lo que él debe propender. Efectivamente está el de establecer límites, el de direccionar, reflexionar, de pronto hacer catarsis o simplemente normar algunos elementos. Insisto, siempre desde una relación de respeto, pero sí aquí hay uno que tiene en el fondo, como lo decían muy bien, los hilos, que maneja los hilos y que tiene la responsabilidad y por tanto el otro está dentro de otros estatus. Estatus no de importancia, estatus en cuanto al compromiso. ¿Qué nos pasa desde el otro lado? Son pares, son colegas. Y eso significa que en todo minuto el diálogo es recíproco. Tú lo dijiste de manera espectacular, es simétrico, hay una horizontalidad, porque el profesor, mentor, en este caso, no le va a dar la receta, lo va a ayudar a reflexionar, porque lo importante es que este mentor, desde lo que es la etapa de un Nobel, escucha, como lo hace en este caso Isabel, escucha, respeta, valida, entiende la alteridad de este otro y lo va acompañando para que busque y encuentre sus respuestas. En el otro caso, muchas veces se le dice lo que tiene que hacer. Acá no, porque estamos hablando de colegas. ¿Se entiende la diferencia de ambos? Sí, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos ahora con una conceptualización que nos da Díaz Larenas y Bastías Díaz sobre el rol del mentor. Es un ser, un interlocutor activo. Podríamos decir que una especie de caja de resonancia de ideas y reflejo del accionar del estudiante en práctica para avanzar en el continuo del desarrollo profesional docente. Eso hace que el rol del mentor sea tan importante,
porque el mentor no es una figura decorativa, no es solamente alguien que acompaña en el sentido de camino junto a ti, es alguien que va dando y va visibilizando muchísimos aspectos y es el que va llevándote, justamente canalizando lo que se espera que tú llegues o llegues a lograr. ¿Por qué? ¿Para qué la mentoría? Vamos a entrar un poquito más en detalle. Primero, cortar la brecha de desarrollo. ¿Qué es lo que significa? En el profesor en formación estamos hablando de un sujeto que se está formando, pero que tiene que llegar a alcanzar ciertos estándares que desde los distintos países están estipulados. ¿Qué es lo que entendemos en Colombia por un buen profesional de la educación? ¿Qué se entiende en Chile? ¿Qué debe saber? ¿Qué debe saber hacer? ¿Cómo debe hacerlo? Pues bien, la idea es que vaya cortando esa brecha para poder trabajar a nivel escolar y en contexto auténtico. Otro aspecto no menor y que resulta tremendamente significativo es que hacer visible lo invisible a partir de la reflexión. Y yo les pregunto, un mentor, ¿qué elementos, por ejemplo, debiera llegar a visibilizarle a un profesor en formación? ¿Quién podría dar un ejemplo de aquello? Porque aquí la idea no es que pase como, hacia el Principito nos dice, Saint-Exupéry nos dice, lo esencial es invisible a los ojos, pero aquí el profesor tiene que aprender a ver muchas cosas que antes no había visto. ¿Quién podría comentar al respecto? Quien quiera hacerlo. ¿Sí? Usted dice las cosas que tiene que el mentor rescatar del profesor Nobel, Yo como digo más bien, ver sus fortalezas, hacerle ver su... eso es un elemento muy importante y lo vamos a hablar desde las características del mentor, Isabel. Yo me refería aquí, perdón, ¿no es Isabel? Sí, era yo, sí, era yo. Me refería más bien que cuando uno está entrando a lo que significa el tema de aprender a ser profesor o transitar, hay muchas cosas de la realidad que uno no ve, de la realidad de un proceso de aprendizaje y de enseñanza, de lo que pasa con los alumnos. Entonces, parte de hacer visible lo invisible tiene que ver justamente con aquello. De pronto, voy a dar un ejemplo, que un alumno que está callado no es un alumno que está muchas veces concentrado, es un alumno que puede estar distraído en otra cosa. Que los alumnos no porque copien necesariamente están aprendiendo. Que no porque un alumno te diga sí, comprendí todo, significa que lo comprendió. Que de pronto hay muchas situaciones que pasan al interior del aula que efectivamente tiene que ver y empezar a mirarse con los lentes de un profesional. Por ejemplo, ¿cómo miro yo a mis alumnos? ¿Cómo están interactuando? ¿Qué pasó con la actividad que les di? Esa actividad están desarrollando, pero están apareciendo otras cosas que no es lo que yo esperaba. ¿Y por qué pasó eso? ¿Fue bien dada la instrucción? ¿Fue un problema del recurso? ¿Fue un problema de las intervenciones? ¿Fue un problema del lenguaje? Tiene que ver también de pronto, por ejemplo, que un alumno pasa cerca de otro y salta y le da susto. Nada de eso es casuístico y nosotros los profesores lo sabemos. Un profesor que se está formando tiene que aprender a mirar todas las señales y aprender a mirar a los ojos de sus alumnos, saber lo que está pasando, saber cuando a veces un sí entendí todo significa la verdad que no entendí nada. No sé si me explico un poquito con estos ejemplos que les comparto. Sí, yo iba a decir que me parecen súper importantes. Me parecen súper importantes porque a veces nosotros también, digamos, en el rol de profesores, nosotros tenemos la creencia de que cuando yo explico algo, y más nosotros que somos de matemáticas, si yo hago una muy buena explicación, digamos, para mí, que porque preparé, entonces nosotros ya damos por sentado que como resultado de esa buena explicación, el alumno va a aprender. Exacto. En igual forma, cuando estamos tratando, digamos, de ayudar a otro a insertarse como profesional, muchas veces podríamos pensar que como yo le estoy diciendo todo, pero de pronto si yo le digo todo, pienso que le estoy quitando como la posibilidad de poder afrontar
las situaciones y las problemáticas que se le presentan en el aula y de pronto también, ¿qué digo yo? A veces he pensado que es como también un peligro un poco de la mentoría cuando no hay una escucha activa, y efectiva, digámoslo así, porque entonces a mí me parece que como entre lo más fundamental que tiene la mentoría es esa posibilidad de comunicarme con esa persona que tiene una experiencia mayor y además diferente a la mía, y cómo podemos, y por eso me encanta tu ejemplo del balancín, bueno, nosotros le decimos balanza, el perfecto, tu ejemplo de la balanza, porque es precisamente cómo a través del diálogo, a través de ese acompañamiento, se logra que esta persona inclusive cambie su punto de vista, porque muchas veces profesor Nobel o nosotros, por ejemplo, que trabajamos en formación de profesores, o uno que se acuerda cuando empezó a trabajar, entonces uno tiene el entusiasmo de muchas cosas. Uno desde un escritorio todo lo ve muy fácil y muchas veces cuando llega al aula los choques son bastante fuertes. Entonces ahí me parece que es ahí donde el trabajo del mentor es fundamental, siempre y cuando el mentor, tenga como esa capacidad de escuchar, de conducir, de acompañar, de todo eso que has dicho y que han dicho los que han hablado antes que yo. Perfecto, muchas gracias, Marta. Ese es un elemento sumamente importante, porque el tema no tiene que ver con sancionar, sino tiene que ver con ayudar a mirar algunos elementos. Pudiese pasar, por ejemplo, que el profesor en formación quiere que los alumnos participen. Y hay algunos que levantan la mano y siempre les dice los mismos. Y puede ser que él nunca se dio cuenta que resulta que de los 20 niños que habían 5 levantando la mano y habían 15 que no, y se quedó con los que estaban levantando la mano. Entonces lo importante es empezar a ayudarlo a mirar este tema de perspectiva. Bueno, ¿qué estaban haciendo los otros? ¿Qué estaba pasando mientras tú trabajabas con 5? ¿Qué estoy transmitiendo yo cuando trabajo solo con 5 y no me preocupo de los demás? Esos son elementos súper importantes y mostrarle el qué y el porqué de cada una de nuestras acciones. Por ejemplo, ¿por qué camino por la sala? ¿Porque estoy aprovechando de acumular pasos? No, camino por la sala porque así voy viendo lo que pasa, viendo los que trabajan. Aprovecho además que si hay alguno que está un poquito más desatento, me pongo cerca de él y converso y hablo desde ahí. Eso me muestra que además yo estoy cerca del grupo, estoy dentro del grupo y no estoy en una posición que pueda significar una asimetría, es decir, que los profesores tienen que, que los alumnos me tienen que estar mirando como desde un estrado. Todo eso es lo importante de ir visibilizando y claramente muchas otras cosas más. Lo mismo, por ejemplo, mostrar lo que hace y cómo lo hace un buen profesor. ¿Por qué de pronto paré una clase? Habían 5 niños que estaban discutiendo, habían 5 niños que se estaban diciendo cosas que no correspondían. ¿Qué pasa o qué transmito cuando yo permito que eso suceda y lo omito? Estoy diciéndolo a avalo. ¿Qué pasa cuando dije, ya, ¿saben qué vamos a dejar? Cierro los cuadernos, vamos a dejar la clase hasta acá, hablemos. ¿Cómo nos sentimos hoy día? ¿Qué nos pasa? ¿Estamos con pena? Si tuviésemos que pensar en una carita o tuviésemos que pensar en una fruta, ¿cuál sería yo hoy día y por qué? Todos esos elementos tienen que ver con lo que hace un buen profesor porque también están vinculados a decisiones que buscan trascender lo que es fundamental. Aquí estamos hablando de personas, estamos hablando de un proceso formativo que se sustenta en las emociones también y en las buenas relaciones, en un clima nutritivo. Lo otro elemento que tiene que ver con cómo la teoría se lleva a la práctica. Por ejemplo, ¿sabes qué? Acompáñame a mi sala. Ahora tengo clases con el 8º. Profesor, pero no llevó los materiales que tenía con el 3º básico. No, no los llevo porque estos niños ya ven la realidad distinta y no necesito llevarle todos los objetos con los que antes trabajamos con los cursos más chiquititos porque ellos son concretos, necesitan tocarlos. Eso es muy, muy importante.
evidenciar y externalizar por qué nuestras decisiones didácticas, metodológicas, disciplinares, por qué ocupo un lenguaje distinto, por qué los recursos son diferentes, por qué hasta la forma de dar las instrucciones. Claramente, también tiene que ver con aportar al empoderamiento del profesor en formación, darle la confianza para que vaya trabajando esto de cómo me voy sintiendo, profesor, qué me pasa, qué me cuesta, qué tengo que seguir trabajando. Y claramente, muy vinculado con el tema de los contextos, ayudar en la comprensión de una determinada realidad. Ayudar en la comprensión significa ver las grandes potencialidades y los desafíos, no las limitaciones. No significa ver, a ver, cuáles son las excusas para decir que con ellos no puedo, sino todo lo contrario. ¿Qué necesitan ellos para mostrar todo lo que pueden? ¿Cómo los potencio? ¿Cómo los apoyo? ¿Qué andamiaje o qué soporte les doy justamente para que puedan lograr grandes desarrollos? ¿Qué se moviliza en mentoría? Saberes docentes. Ya Tardif nos hablaba del saber curricular, del saber disciplinar, del saber didáctico, el saber pedagógico que se va construyendo cada uno y lo que es el saber experiencial. Esos saberes son muy importantes porque tienen que ver con un conjunto heterogéneo de saberes que van siendo articulados. Yo tengo que aprender a conocer qué es el currículum, cómo ese currículum me está planteando ciertos elementos que en algunos casos pueden ser más impuestos o más flexibles y cómo eso lo llevo desde la mano de la disciplina y de la mano de la metodología, de la didáctica, a los distintos contextos. Y cómo voy al mismo tiempo, muy de la mano de la reflexión, construyendo un saber pedagógico a partir de mi accionar. ¿Qué me pasa cuando preparé esta planificación de matemática y resulta que no pude terminarla? ¿Por qué no pude terminarla? Eran muchas actividades, fueron muy complicadas, faltaron los conocimientos previos. En el fondo, ¿cómo aprendo desde la perspectiva de Sean a ir reflexionando siempre en y sobre la acción, en aras de ir mejorando? Y esa mejora no es para el profesor en formación únicamente, es para todos nosotros, independiente de los años de servicio o experiencia que tengamos. ¿Qué movilizo? Todo un rol profesional. Cuando usted, como mentor o mentora, ya sea de Noveles o particularmente profesores en formación, separa cómo trabaja con sus colegas, cómo se relaciona, cómo enfrenta los conflictos, cómo ve los desafíos, cómo apoyas a tus estudiantes, cómo vinculas a la familia, con todo eso tú estás transmitiendo lo que es y cómo es un maestro, lo que prioriza, lo que es más importante. Y eso nos vuelve a lo mismo que decía desde la perspectiva de Oteiza: nada de lo que se hace es neutro. Cada vez que un profesor dice, no, aquí vamos a seguir porque tenemos que hacer nuestra clase de ciencia, o un profesor que flexibiliza en la clase, está mostrando competencias que tienen que ver con habilidades, con actitudes, con conocimiento. Seguimos con el otro que está muy desde la mano de lo ya dicho. Como profesor, y entendiendo que esto es un proceso tremendamente humanizante, como nos dice Freire, que estamos buscando un cambio, estamos buscando una transformación, estamos buscando justamente un gran impacto, o como lo dice Mandela, es muy importante que tu discurso esté amparado en tu práctica. No se necesita retórica, se necesitan acciones que sean coherentes con lo que tú estás planteando. Cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de respeto, cuando hablamos de un trato justo, cuando hablamos de buenas relaciones, todo eso tiene que ver con lo que yo voy a poner y movilizar dentro de la sala de clases. Absolutamente todo. No estoy diciendo que un profesor no enfrente situaciones emergentes o desafíos o complejidades, pero el tema es cómo se va a parar frente a ellas. ¿Qué va a hacer? Porque además con eso está modelando a sus alumnos. Si yo frente a una situación o una problemática o, por ejemplo, una discrepancia con mis alumnos,
reacciono de forma indignada y violenta, es eso lo que estoy modelando. Ahí está la neurona espejo. Entonces, después claramente mis alumnos van a terminar replicando aquello, porque yo se los estoy mostrando con mi manera de actuar. Por tanto, un mentor está mostrando en todo momento, aun cuando, lo que nos pasa a todos los profesores, aun cuando estemos en el patio o estemos haciendo otra cosa, efectivamente, todos los demás están viendo lo que yo hago y cómo lo hago. Voy a plantear y voy a evidenciar también qué entiendo por educación, cuál es mi paradigma, cómo busco los recursos, cómo innovo, qué estrategia favorezco, cuál es el rol que le doy a mis alumnos, cómo hago todas las intervenciones, cuánta presencia tienen en mis clases. Me dedico a hablar, hablar, hablar y esto es un monólogo y ellos tienen que tener un rol pasivo, como que si todavía estuviésemos desde la perspectiva de una escuela en la revolución industrial. Estoy hablando desde la perspectiva de una ciudadanía y de actores, de agentes absolutamente de grandes actores sociales. Todo eso es importante. Otro elemento también tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que va a ir pasando en la sala de clase. Ya lo señalaba, ¿qué pasa con el error? ¿Qué pasa con las dificultades? ¿Qué pasa cuando el alumno se equivoca? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del error, ¿con qué vinculan ustedes el error? Si yo les dijera, piensen, cierren los ojos y piensen en error. Conéctenlo con algo. ¿Con qué lo conectan? ¿Con qué lo vinculan? El error se puede vincular con la práctica, cuando uno se equivoca en algo, ¿Ya? y luego aprende, porque te equivocas mucho, como dice la práctica, hace el maestro, te equivocas mucho y después ya lo haces bien. Entonces, Perfecto. el error como un aprendizaje. Ya. Siempre he visto el error como un aprendizaje. Súper. ¿Hay alguien que frente al error, el error se asuste? ¿O hay alguien que trate de evitar equivocarse públicamente? Profe Valentina y compañeros, yo creo que frente a lo que la profe consulta, frente a ese temor al error, creo que también se alinea muchas veces como con el estado de maduración propia de nosotros y de nuestra práctica. Yo siento que en los inicios el error asusta más porque es ponernos en evidencia frente a los otros y es el miedo a develar lo que no sabemos y lo que no hemos resuelto. Pero creo que el error, en la medida en que vamos transitando, en que vamos justamente logrando resolver, puede tornarse un poco más constructivo. Pero yo creo que muchos hemos pasado por ese temor de que el otro vea en nosotros, y ese otro, tanto sean colegas o sean estudiantes, se den cuenta que hay algo que no sabemos resolver, porque pues socialmente eso ha sido visto y catalogado como una falencia, como un indicador de falta de preparación, de manejo, etcétera, etcétera. Pero creo que se va transformando ese potencial o esa carga negativa del error a tornarse positivo en la medida en que también nosotros reafirmamos nuestra identidad, vamos autoexplorando, vamos conociéndonos también y dando cuenta de cuáles son propiamente nuestras limitaciones. Muy, muy bien, Yesenia. Muchísimas gracias por otro excelente aporte. Marta, me parece que está tu mano en alto. Sí, tengo la mano levantada, ya la bajé, ya. Pero mira que yo digo que el error, bueno, es algo que yo hice mal o que, bueno, no está bien o lo que sea, que también nos quita mucha seguridad, porque cuando, digamos, yo preparo una clase, voy para donde los estudiantes, soy un profesor Nobel o ya experimentado, lo que sea, pues hay un temor como a fracasar. Pero yo pienso que hay otra vez, y no sé si de pronto quisiera devolverte la pregunta, pero la parte de la reflexión hace un papel fundamental, porque el hecho de pronto el papel del mentor en hacerme ver algo que no está bien, porque muchas veces nosotros nos equivocamos y no somos conscientes. Entonces, a mí me parece que en ese momento el papel del mentor es fundamental y el ejercicio que todos debemos aprender a hacer es como esa reflexión sobre lo que estamos haciendo. O sea, como yo, por ejemplo, bueno, amo y todo el mundo sabe la cuestión del estudio de clase, pero más por la posibilidad que me da
hacer de la clase que hice mi objeto de investigación. Sí, o sea, como poder mirar ese video, poder hacer eso. Entonces yo pienso que es como el papel del mentor frente al error, no es solamente como hacerme caer en cuenta del error, sino ayudarme a través de la reflexión a que yo pueda como cambiar mi perspectiva. Entonces, no sé, yo quisiera devolver como la pregunta. Excelente aporte y excelente pregunta. Lo que pasa es que tanto como lo decías tú y como lo decía Yesenia, hay un tema histórico que de alguna manera cargamos que tiene que ver con el juicio que se establece frente al error como algo malo. Es decir, el error es un horror. Usted lo evita. No te vayas a equivocar, porque eso con el tiempo y desde una perspectiva de un paradigma muy positivista se establece así. Y por tanto, un error me va a poner en evidencia, por tanto, un error prefiero no hacerlo y prefiero incluso esconderlo. Ahora, cuando yo estoy pensando en las actitudes, obviamente, el error se puede trabajar, y eso es algo que decía Yesenia, puedo aprender a mediarlo constructivamente, es decir, entender el error como una oportunidad de aprendizaje. ¿Y qué es lo que hago ahí? Problematizo sobre el error. ¿Por qué crees que eso es así? ¿Qué se vincula con esto? ¿Me podrías dar un ejemplo? Porque eso me permite aprender del error, aprender que hay distintos tipos de errores. Puede ser un error procedimental, conceptual, puede ser un error que simplemente no leí bien las instrucciones o tal vez me salté algún paso. Entonces, eso es levantar información para poder a la larga que ese error me muestre qué tengo que tener presente la próxima vez para no caer en lo mismo, lo cual es un elemento súper interesante. Me voy a la pregunta. Eso lo estoy hablando desde cualquier profesor. ¿Qué pasa desde el mentor? El mentor va a ir observando desde su expertise todo lo que va pasando en el aula y algunos elementos que van a estar muy bien logrados, que como lo decía Isabel, yo se los tengo que evidenciar al profesor en formación porque las palabras crean mundos. Si yo no señalo a alguien, perfecto, súper bien las mediaciones, fuiste muy motivador, el otro no tiene por qué inferirlo. Por tanto, lo primero es que parto por señalar todo lo que está muy bien logrado, porque obviamente todos crecemos a partir de nuestras fortalezas. Pero por otro lado, hay algunos elementos que no están tan bien logrados. ¿Cuál es mi rol? ¿Quedarme callado? En absoluto. Mi rol es llevar al otro a analizar el por qué lo hizo, entender sus razones y ir en el fondo llevándolo a que vea qué implicancias tiene tomar tal o cual decisiones. Si, por ejemplo, dije, ya, van a trabajar 45 minutos, y yo como mentora veo que a los 15 minutos los alumnos están haciendo otra cosa y veo que el tiempo pasa y el profesor se queda en el escritorio y los alumnos siguen conversando y finalmente los cuadernos quedaron a un lado, la idea es después llevar al alumno a este profesor en formación, a que conversemos. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué pasó durante el tiempo? No para sancionarlo y enjuiciarlo, sino para entender que cada una de nuestras decisiones pedagógicas van a traer ciertos elementos. Esto va muy de la mano con otro aspecto. De hecho, yo trabajo algunos modelos que están muy centrados en eso, en el tema de la autoeficacia también y de la validación de uno mismo a partir del error. Me explico. Muchas veces cuando un profesor en formación se sienta en la etapa de retroalimentación con un mentor, el mentor le lee una cartilla de, muy bien esto no estuvo bien, esto hay que cambiarlo. Eso simplemente es una sentencia. La próxima vez las actividades tienen que ser cortas. La próxima vez no puedes tener a los alumnos 45 minutos sin hacer nada. O la próxima vez, cuando empieces a ver que dejan de trabajar, tienes que darle mayor dinamismo. Si yo digo eso, el alumno lo que va a hacer es hacer el cambio cuando yo vaya a la próxima clase para que yo lo vea. ¿Por qué? Porque soy yo la que estoy diciendo y de alguna u otra forma para mí es importante. ¿Qué es aquí lo trascendental? Que el alumno se dé cuenta el porqué de aquello y valide la importancia de ese cambio. Y eso solo se hace cuando yo me doy cuenta que es importante. Es decir, cuando a partir de la reflexión, volviendo a lo que me preguntabas, Marta, yo soy capaz de darme cuenta qué fue pasando durante todo ese minuto.
¿Qué logré? ¿Qué elementos no quedaron? ¿Qué significó con la clase? ¿Qué podría ser distinto? ¿Cómo se pueden gestionar de otra manera los tiempos? ¿Por qué es importante que los alumnos tengan instrucciones claras y haya monitoreo? Porque eso no va a salir de mi boca, va a salir de la boca del profesor que está siendo acompañado. Es decir, además tiene un compromiso consigo mismo, porque nadie se lo dijo. Él se dio cuenta a través de las preguntas que tú le planteaste. No sé, Marta, si contestó la duda lo que me habías planteado respecto a la reflexión. Si se comprende. Sí, señora, perfectamente. Le hago para no quitarte protagonismo. No, pero mira, no. Perfecto, y sobre todo que como la idea pues del taller también es un poco llamar a la reflexión, mucho queremos y hacemos la invitación a los asesores de práctica, porque como ya te decía, digamos que nosotros desde la práctica tenemos como esos dos espacios de acción que tranquilamente pueden ser, empezar a ser mediados con una acción diferente, que es la acción del asesor, ¿cierto? Su relación con el cooperador. Para nosotros el asesor es el profesor catedrático de la universidad que acompaña a los practicantes en la institución. Y tenemos otra figura, tenemos otro docente, porque él también es un docente, que es el docente cooperador, que es el docente de aula que recibe al practicante. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué observa uno? Muchas veces el practicante, que igual va como sin experiencia, pero, por ejemplo, frente a profesores que son de primaria o que están en las zonas rurales o que están en unos sitios donde como que merecen menos alguna cosa, entonces la sola actitud con la que muchas veces uno llega ya a ese sitio, pone al docente de aula, al cooperador, lo pone en situación de vulnerabilidad frente al practicante. Y sobre todo que aquí creo que varios de los que están, que son asesores de práctica, pueden estar de acuerdo conmigo en términos de que entonces ya el cooperador asume una posición de que es el asesor o el que sabe. Y sobre todo con los, insisto, los profesores de primaria que de pronto pues no tienen una preparación disciplinar en ciertas áreas del conocimiento. Entonces, a mí me parece que es precisamente desde esos puntos de vista que tenemos que empezar a hacer como esa labor del coach. O sea, esa labor de acompañar, porque muchas veces, por ejemplo, también encuentra uno que el profesor de aula, o sea, ¿qué pasa a veces? O sea, de lo que yo veo que es cotidiano, entonces el estudiante, como digo, le falta un poco de experiencia al practicante, entonces uno tiene una idea, porque a veces, pues si uno no la ha experimentado, es una muy buena idea, pero uno no sabe si en un aula de clase le va a resultar. Entonces uno tiene la idea y llega ya, no, pero es que yo quiero, que no es que... Y ahí se genera un choque. Entonces el estudiante, el practicante, digamos el docente en formación, vuelve con la idea de que él quiere hacer esto y en la sala de clase no se lo dejan hacer. El profesor se queda con la idea y muchas veces, hablando ahorita, por ejemplo, de lo que tú hablabas del error, por ejemplo, entonces él como que se siente ameno y entonces él impone como su parte de la autoridad en el aula. Y como consecuencia de eso, pues lo que ocurre es que el proceso no se, o sea, pues no se logra porque no se logra a veces, terminan los procesos de práctica y no hay una buena relación entre por lo menos esas tres personas, el practicante, el cooperador y el asesor. Entonces no hay, digamos, como una comunicación, digamos, bien efectiva y precisamente esa es una de las cosas que nosotros seguimos insistiendo en que son temas pendientes en la formación de profesores y en la formación de los formadores de los profesores, porque también nosotros que formamos los profesores muchas veces tenemos
también esos prejuicios y esos preconceptos. Desde lo que tú compartes, que me parece una excelente intervención, nos traes a la conversación, aquí a la reflexión, un elemento que tiene que ver con lo que se llama la tríada. En práctica tenemos 3 participantes. Tenemos el profesor en formación, que yo diría que está en la punta, en el vértice de la punta, y hacia abajo tenemos al mentor y al tutor, como tú lo llamas, el asesor y el cooperador. Ya, asesor y cooperador. ¿Qué es lo que sucede? La idea es que el asesor y el cooperador entran en un trabajo sinérgico en pro del profesor en formación. Y aquí la literatura ha ilustrado mucho que hay un problema como de base. ¿Por qué? Porque uno mira con recelo al otro. De hecho, suele pasar que el profesor de aula siente que es subestimado por el profesor de la institución formadora, que lo mira como que no sabe mucho. Y más bien cuando llega a su aula a mirar al profesor en formación, lo que viene es a enjuiciar lo que él está haciendo. Entonces eso ya pone la relación desde una perspectiva de a la defensiva. Y eso pasa porque no se están validando los saberes distintos que cada uno tiene. Aquí hay una complementariedad, porque el saber, el profesor del aula se maneja con todo lo que es la realidad institucional. Él es el dueño de casa, él sabe el proyecto educativo, él sabe el contexto socioeconómico de sus estudiantes, él sabe las conductas de entrada, él sabe todo el trasfondo de la vida familiar, la vida en la comunidad. Él sabe también cuáles son los recursos y cuál es el trayecto día a día que se hace. Es decir, ese profesor es un experto en un saber pedagógico y un saber experiencial práctico. El otro profesor que viene de la universidad o de la institución formadora es un experto en un saber más teórico. Y es aquí donde se tienen que entrar a comunicar ambos. Porque no se trata de que hagamos una especie de gallito a ver cuál de los dos pone la carta ganadora. El tema es que no hay una carta ganadora, tiene que haber una negociación y una conciliación de saberes en pro de lo que esa institución necesita. Como dijimos antes, el saber teórico tiene que ver con un gran mármol, pero para llevarlo yo a la realidad, ese mármol tiene que ser esculpido. Por tanto, por muy bloque que me traiga uno, ese bloque no me sirve de nada salvo para mirarlo. Lo importante es el trabajo conjunto que van a hacer. Y uno sin el otro no sirven. Entonces, lo primero como institución es que tienen que aprender a validarse saberes distintos y entrar en un diálogo muy respetuoso. Y no olvidar nunca las instituciones educativas, las instituciones formadoras, que la escuela tiene una cierta cultura y uno está yendo a la escuela. Por tanto, uno tiene que respetar lo que la escuela está planteando y puede proponer, pero no imponer. Y eso es fundamental para un trabajo, para que efectivamente no termine poniendo al profesor en formación en una especie de competencia, si te vas para el lado de uno o para el lado del otro. Que de eso no se trata. Vámonos ahora, vamos a ir hablando de qué se requiere. Gracias porque de verdad que es muy, muy importante escucharte y sobre todo, ¿cómo digo yo? Entender que inclusive hay teorías sobre eso, porque a veces digamos que nosotros tenemos que aunar a la reflexión la consulta de los que ya han trasegado el camino. Totalmente. Totalmente. Y eso significa tener una postura muy flexible y abierta, porque si no los diálogos siempre se van a ver trabados. Aquí hay que caminar en comunidad, hacia comunidades de aprendizaje donde el diálogo pueda ser de distintos expertos con distintas miradas para llegar a conciliar lo que sea más importante para la educación de esos niños, niñas y jóvenes. Eso es lo central. Eso es lo que nos convoca. Gracias, Valentín. Vámonos ahora, ¿qué se requiere para el proceso de mentoría?
Fíjense que como punto 1 se habla de tiempo y dedicación. Después de empatía, asertividad, escucha activa, experiencia y excelencia, que yo voy a indicar inmediatamente que es un binomio que no se puede separar. No es que yo pueda mostrar experiencia, pero no excelencia, o solo excelencia sin experiencia. Profesionales capacitados en el tema de la mentoría y reconocimiento de la importancia de este acompañamiento. ¿Cuál es mi invitación para ustedes? Que me expliquen por qué se requeriría eso. Porque esos elementos son centrales o son base para un buen proceso de acompañamiento de mentoría. ¿Quién quiere comentar? No importa que no sigan en el orden que aparecen allí. Sus comentarios son muy importantes y, como les decía en un principio, la idea es la construcción conjunta de conocimiento y que su palabra obviamente sea escuchada. Para acá, para lo que a mí respecta, me es fundamental trabajar desde el diálogo. ¿Alguien que quiera aportar o establecer por qué cree alguno de ellos es importante? ¿Sí? Bueno, Magda. Señora, gracias. Estaba mirándolos porque pues todos son importantes, de hecho, ¿cierto? Y yo creería que antes de hablar de estos que son importantes, es importante saber cuál es la función, cuál es la misión del mentor. Porque cuando uno tiene claro cuál es su razón de ser, cuál es su función, pues, como mentor, entonces sabe que es importante el tiempo para el acompañamiento, pero bueno, pero antes de hablar del acompañamiento, sabe que es importante tener tiempo para ganar esa, o para construir esa empatía con la persona que va a acompañar, ¿cierto? Generar confianza. Yo estoy escuchando, claro, hay que trabajar pues con el acompañado, con los docentes o con los estudiantes en formación, ubicándolos dentro de unas realidades del sistema educativo. Por eso la experiencia nuestra es importante, ¿cierto? Porque su merced lo decía hace un rato, la teoría es muy bonita y la teoría está bien planteada, pero las realidades del aula, ¿cierto? Las realidades de los contextos son otras, y entonces hay que ganar empatía, generar una confianza en el acompañado para que de alguna manera reciba esa experiencia, la interiorice y bueno, haga algo con ella, porque como decía la profe Marta, tampoco se trata de decirle esto no es así y lo puede hacer así y ya, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es necesario primero ser un conocedor de qué es el ejercicio de la mentoría, reconocer la importancia pues de su trabajo con los estudiantes, en este caso, con los estudiantes. Yo hago un ejercicio de mentoría, de acompañamiento con docentes, entonces por eso lo entrecruzo, ¿no? Y bueno, me parece que todo supremamente importante, y si no hay empatía, pues no lograremos tantas cosas como esperamos. Perfecto. Muchas gracias, Magda. Muchas gracias por tan importante testimonio también y aporte. ¿Alguien más? Cuando nosotros estamos pensando en el tema de la mentoría, ya veíamos que hay mucho que tiene vinculación con lo que significa el ser y el quehacer docente, que van a ser parte de la tarea de mentorizar, es decir, ir mostrando hacia dónde queremos llevar a este profesor en formación, qué es lo óptimo, a qué debe propender. Y eso requiere tiempo.
porque vamos a tener que ver las planificaciones, tenemos que acompañar el proceso, tenemos que problematizar, entender que cuando es una planificación o cuando yo levanto recursos o hago estrategia, entender por qué un elemento puede servir o por qué tal vez no era el más adecuado. Es decir, comprender más allá que me digan, no, esto está mal. Es decir, ver la razón y el fundamento de aquello para yo ir comprendiendo para la próxima vez. Y eso significa tener tiempo para dedicarle al otro, para reflexionar, para hacerle las preguntas que corresponden, para acogerlo, para saber cómo está el otro. Y un elemento muy importante que al mismo tiempo también tiene que darse entre alumno y profesor es establecer un vínculo. Si no hay vínculo, no va a haber un proceso de aprendizaje porque yo no voy a estar comprometido contigo. Y entre el mentor y este profesor o profesora en formación o este profesor inicial, si lo miramos desde la otra perspectiva, tiene que haber un vínculo que está muy dado por las actitudes que yo movilizo desde esta relación. ¿Cómo soy capaz de escucharte activamente? ¿Qué significa esta escucha activa? Que yo te miro, te reconozco, te valido, estoy atento a ti. Es decir, que tú puedes tener la plena certeza que yo estoy escuchando y estoy acogiendo lo que tú me planteas, que no te estoy enjuiciando y que lo que te digo lo ocupo de las palabras de la mejor forma posible para que eso pueda ayudarte a ti a pensar y proyectar otra manera. Que no hayan emociones displacenteras en la forma en la cual nos comunicamos. Y para eso la empatía de poder ponerme en lugar tuyo es fundamental. Todos en algún minuto partimos y hubo cosas que no nos resultaron. Tal vez para uno que algo no haya resultado puede ser desastroso, otro no le da importancia. Y eso tiene que ver cómo cada una de las personas enfrentamos nuestros procesos. ¿Por qué experiencia y excelencia? Porque claramente desde las distintas investigaciones, un buen profesor no necesariamente es un buen mentor. Porque para ser buen mentor yo tengo que tener varias de las cualidades que están establecidas allá. La otra tiene vinculación con darle espacio a la persona que se está formando para que vaya desarrollando su propia autonomía y su propia identidad. Eso va de la mano con que yo le dé espacios para crecer. No se trata que se convierta en un pequeño yo o en mi imagen y semejanza, porque yo soy yo y la otra persona tiene otras características, por tanto tiene que buscar lo que para él o ella le hace sentido. Entonces, efectivamente, tiene que ser un buen profesor que sabe lo que se espera de la enseñanza, sabe la importancia del aprendizaje y todo lo que se pone en juego, pero al mismo tiempo pone y moviliza los conocimientos para favorecer que el otro vaya creciendo en autonomía. Y eso pasa también por que no le haga todas las cosas. No, no te preocupes, yo te arreglo la planificación. Es como a un niño permanentemente atarle los zapatos, nunca lo va a aprender si es que yo no le permito que lo haga. Entonces, esos pasos son fundamentales. ¿Por qué la experiencia? Por lo que decíamos anteriormente, el saber experiencial, porque yo tengo que tener mis propios repertorios de actuación para poder entender las lógicas que se dan entre ciertos elementos, para poder mirar las cosas en perspectiva para ayudarte. Un profesor Nobel, y esto es un gran tema, no debiera ser mentor porque está viviendo otro proceso, está viviendo su propio proceso de transición a ser un buen profesor, de empezar en el ejercicio, de asentarse en estos momentos que son tremendamente turbulentos y por tanto eso significa que no debiera estar viviendo dos cosas a la vez, porque está viviendo, primero tiene que vivir toda su transición para después, si tiene las capacidades para favorecer todo lo que hemos dicho, poder ser mentor. Y claramente, reconocer la importancia del acompañamiento para que le dé las instancias, los tiempos y las energías que esto requiere. Nos vamos a ir un poquito también por el tema de la hora, mentoría y pandemia. ¿Será posible que con todo lo que estemos viviendo además se nos ocurra ser mentores? ¿No será como mucho? No, para nada. Para nada. Dije que se necesitaba tiempo, sí,
¿Se necesitaba disposición? Sí. ¿Tengo hartas tareas? Claramente. Pero la mentoría también ha mostrado, y las evidencias de este proceso, incluso de los que han hecho práctica en procesos desde la virtualidad, que ayuda, porque el profesor en formación viene con gran entusiasmo, innovación, ganas de hacer cosas distintas, de los recursos, sabe de tecnología, conoce varias formas, va tratando de darle una nueva cara a muchos de los recursos que de repente puede ser que vengamos usando por mucho tiempo. Y eso a ti como mentor va a significar un gran aporte. Te va a ayudar a irte actualizando en algunos elementos de una manera muy fluida, y va a ayudarte a poder entender también y acercarte a nuevas generaciones que de pronto tienen otras formas de reaccionar, de mirar y validar lo que pasa alrededor. ¿Qué es lo que entrega el mentor? Sabiduría. Todo un gran repertorio de actuación profesional que avala lo que sabe, cómo ha llegado a saber, lo que sabe y las razones de por qué aquello pasa. Conocimiento, una gran entrega, un saber pedagógico, sólido, con muchas bases y grandes repertorios de actuación que le permiten contrastar situaciones en busca de grandes oportunidades de mejora. Si es con otro, siempre avanzamos mejor. Y para terminar y dejar algunos espacios para ciertas preguntas que puedan surgir, quisiera terminar con esto. Desde lo que yo he podido ir desarrollando en áreas de la mentoría, que me parece un proceso, tanto desde la mentoría de la formación inicial docente como de la mentoría de Nobel, un proceso tremendamente rico, un proceso de gran crecimiento, compartirles cómo yo lo conceptualizo, como una construcción, porque aquí hay construcción, elementos que se van dando y se van cimentando en el tiempo, que se da dentro de un proceso. Esto se va construyendo gradualmente, que se propicia con el otro. La mentoría tiene que ver con dos que dialogan, dos que son capaces de mirarse, dos que son capaces de reconocerse y asumir el rol que a cada uno le corresponde y que lleva al crecimiento integral del mentorado o aquí el que está siendo acompañado. ¿Cómo? A través de procesos altamente reflexivos, aprender que la reflexión es parte de nuestro ethos docente. Tiene que ver con un hábitus y tiene que ver con un ser y qué hacer permanente, la reflexión como una parte inherente a cómo yo enfrento la tarea educativa. ¿Y por qué? Porque con ella y a través de ella yo voy a poder ir creciendo y evolucionando multidimensionalmente, desde lo pedagógico, desde lo disciplinar, desde lo emocional, desde el trabajo profesional, desde lo institucional. Es decir, me va a ayudar a entender y a mejorar en todas las dimensiones que se ponen al servicio cuando uno es educador. Y es lo que implica claramente ser un profesor. Es decir, tiene que ver con ir avanzando y creciendo en cuanto al ser y quehacer docente, pero en un proceso permanente de desarrollo tanto personal como profesional. Aquí algunas preguntas que si quieren podemos contestarlas, podemos contestar otras, simplemente es una sugerencia. ¿Qué fortalezas o desafíos implica una mentoría? ¿Qué elementos son centrales para ello? ¿Qué condiciones se deben cumplir? Muchas gracias. Valentina, muchísimas gracias a ti por la generosidad. Yo pienso que las preguntas podríamos dejarlas inclusive de tarea, por si más bien, pues bueno, primero por la cuestión del tiempo y también por si más bien alguno de los participantes que está aquí en la sala quiere dejarte un comentario, decirte, bueno, yo ya me adelanto porque pues realmente me parece que eres excelente, también la conducción, la forma del discurso y digamos como vas hilando las ideas es una parte muy importante, muy asertiva, uno siente que entiende. Entonces, te felicito por eso y te agradezco por estar vinculada a esta actividad. Y entonces, si te parece, pues las preguntas las dejamos de tarea,
las socializamos por allá en el Padlet y escuchamos a alguien que te quiera, pues para cerrar, unas 2 o 3 intervenciones, ¿te parece? De todas ¿Sí? maneras, como plantean, me parece súper bien y la idea de las preguntas también después la podemos compartir entre todos, incluso también como parte de lo que habíamos hablado del informativo, de la infografía. Perfecto. Entonces, no sé si alguno de nuestros participantes quiere hablar con Valentina un momentico, hacer un cruce de ideas, dejarle una observación. Por acá, por el Facebook, todo es felicitaciones y más felicitaciones, pero nadie ha dado ninguna pregunta. No sé, profe Magda, Vanessa, aquí llamando lista. No, yo encantada, doctora Valentina, con su presentación. La profe Marta lo dijo, la conducción pues de las ideas, muy oportuna, muy pertinente, ¿cierto? Para este ejercicio que realizamos nosotros de acompañamiento a nuestros practicantes. Le decía, también hago tutoría con docentes y también me viene como anillo al dedo, ¿cierto? Amplía pues las perspectivas. Agradecer por este espacio, por la entrega, porque eso hace también el mentor, ¿cierto? Entregarse como usted lo ha hecho, y parte de nuestro ejercicio de mentoría también como docentes está en la humildad para recibir de quienes tienen un conocimiento mayor respecto a. Entonces, muchísimas gracias, profe Marta, nuevamente, pues muy acertada siempre ella con sus invitados, con sus temas, y afortunadamente, entre comillas, estoy en vacaciones y me he podido aprovechar el workshop. Excelente, profe Valentina, mil gracias. Gracias a usted, Magda, por haber compartido también y por haber estado presente. Muchas gracias. Yo quisiera, no sé, Nercy, si tú quisieras hablar, pues, desde tu posición de coordinadora de práctica del programa de lengua castellana, si quisieras regalarnos alguna opinión. Ajá. Gracias, profesora Marta, gracias, profesora Valentina, también muy complacida por todos los aprendizajes, por la experiencia también, por ustedes comparten pues la experiencia con nosotros. Muy pertinente también, como dice la profesora Magda, porque para nuestro ejercicio de reflexión permanente, ahora que estamos en una transición, en un cambio, en una transformación, en una apuesta nueva, con los procesos de práctica, pues todo este ejercicio ha resultado muy aportador para nosotros, muy significativo para nosotros. También es un gusto escucharla, también es un gusto saber que estamos compartiendo este espacio con personas también de otras instituciones, recibiendo los aportes de otros colegas y compartiendo dudas y saberes, pues aprendemos entre todos. Muchas gracias a las dos y pues muchos éxitos también en las jornadas venideras. Vale, gracias, Nercy, también gracias a ti por estar allí acompañándonos, porque pues también sabemos del ejercicio que tú haces y todo, entonces, qué bueno, qué interesante. Muchísimas gracias, Nercy. Y bueno, una última, así aquí como rifando la lotería, yo no sé, la última. A ver. Dale. Ya iba solamente pues a agradecer de nuevo a la profe Valentina por compartirnos como esta experiencia, ¿no? Que ella ya lleva trabajando varios años. Algo de resaltar y que me pareció muy como importante fue la ilustración que realizó con el balancín, como ella lo dijo, el dejar claro
digamos, una diferencia notoria entre los dos procesos de acompañamiento, los dos procesos de mentoría que se realizan. Algo, digamos, muy importante y de reflexionar y de pronto tomar en cuenta para futuras encuentros. Y nada, nosotros seguimos acá a la expectativa de todo lo nuevo que podamos formar en este proceso de mentoría, en toda esta teoría que nosotros ya tenemos, que ya sabemos, que ya conocemos, pero que pues que siempre es importante como irla mejorando e ir contribuyendo. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, y Yesenia, te voy a dar la oportunidad no solo de cerrar. Yesenia, ¿qué se hizo? Por aquí, profe. No de cerrar, sino de que nos invites mañana a compartir el espacio contigo. Bueno, me uno al agradecimiento colectivo a la profesora Valentina. Es un tema muy, muy interesante, pues yo también desde mi experiencia profesional trabajo en inserción, justamente con profesores principiantes, desde la perspectiva de la política pública, entonces yo estaba emocionadísima. Me mordía la lengua, pero me pareció una reflexión bonita y que creo que también nos deja muchas preguntas, sobre todo a las instituciones formadoras de maestros, con relación a cómo estrechar lazos con la escuela, porque creo que este asunto de la importancia de ese mentor en formación inicial, todos la hemos visibilizado, pero el punto está en cómo generar ese engranaje, cómo estrechar esos lazos entre el profesor asesor, entre el profesor mentor, porque sabemos las limitantes que convergen hoy en nuestro contexto. Muchos de ellos son mentores, docentes en las instituciones que a veces no querían ser profesores cooperadores, ¿cierto? No querían estar en ese rol. Entonces, desde ahí, todo el proceso se gestiona y se da de manera distinta. Creo que lo que nos llevamos hoy las universidades es cómo generar vínculos que permita a ese profe mentor también formarse, pero donde todos podamos sacar partido a este proceso de la práctica, del acompañamiento, enriqueciendo desde las experiencias y obviamente desde lo que cada uno tiene para entregar y para fortalecer. No, profe, Valentina, muchísimas gracias. Yo creo que le pondré un correíto por ahí ya para una conversación, digamos, también en esta tónica. Y bueno, y a los compañeros que están acá, invitarlos el día de mañana. Vamos a estar trabajando el asunto de las narrativas en educación y va muy alineado a este tema. Cómo la narrativa se puede también convertir en un elemento para reconocer la práctica, para reconocernos a nosotros mismos como maestros y justamente pues puede ser un elemento que ayude a fortalecer ese tránsito, ese reconocimiento del profesor en formación, pero cómo la experiencia, eso que pasa, que nos atraviesa, que nos sacude, que nos transforma, nos permite también comprender las decisiones que hoy tomamos como maestros titulados, como docentes que tenemos que tomar decisiones en el mejoramiento de esa práctica educativa. Entonces creo que también vamos a estar retomando cositas de lo que hemos conversado hoy con Valentina, pero ya llevándolo y como digo yo, atravesándolo por el cuerpo. Listo, a ver qué sale de ahí. Entonces muchísimas gracias, profe Marta y profe Valentina. No, pues yo de verdad que le salgo al paso a Valentina, porque Valentina, tú eres la que tienes que cerrar, ¿ya? Pero de verdad yo me siento muy afortunada del gran equipo de profesores que logramos juntar para este workshop. Yo decía ayer que me sentí un poco atrevida porque estos días son días de cierre de este 2020 que pues ha sido tan tormentoso, y aún así pues logré convencerlos de verdad a un equipo maravilloso. Que como ya decía ahorita Magda, bueno, entregados aquí a hacer esta construcción junto con los docentes, estudiantes de la Universidad Surcolombiana, de los otros estudiantes y docentes que nos acompañan de otras universidades y de las personas que en general están interesadas y siguen este evento. Entonces, agradecer y ya pues te dejo, Valentina, para que cierres, por favor. Bueno, agradecer profundamente a cada uno y a cada una de ustedes que compartió estas reflexiones, estas ideas, estos conocimientos, e invitarlos justamente a abrirse. Yo creo que lo fundamental que tiene que ver
todo el tema de la mentoría, ya sea en la formación inicial docente como en la formación como principiantes, perdón, tiene que ver justamente con el reconocimiento al otro y con la validación. No podemos dar por sentado de darle más tareas a un profesor que ya tiene muchas, sino también reconocer, validar si quieren o no quieren ser mentores, porque eso no es un juicio ni es una tarea por la cual tengan que pasar sí o sí. Y lo mismo, como las instituciones que forman son capaces de establecer un vínculo de reciprocidad con las escuelas. Es decir, si somos capaces de considerarnos como parte de un gran engranaje, ¿cómo hacemos un trabajo conjunto? Y un trabajo donde pongamos al servicio del otro aquellas necesidades. Tal vez la respuesta está en nosotros mismos para buscar esas alternativas más allá de los desafíos que enfrentamos. Entonces, mirar la oportunidad y trabajar e ir por ella. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valentina. Seguimos aquí conectadísimos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Yesenia, y a todas las personas que estuvieron pues aquí pendientes, tanto los que están en la sala como los que nos acompañan por las redes y también los que de alguna